Aquí comienza Amarillo y Azul y hoy hablamos del postpartido del Elche-Cádiz. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de este podcast y aquí pues un lunes más hablando de un partido y lamentablemente pues de otra derrota del Cádiz. Una derrota que, bueno, como todos sabemos ha traído sus consecuencias, que también hablaremos de ella y aquí pues me acompaña mi fiel escudero, don Víctor Veloso, solo ante el peligro, aquí con un servidor, a ver de lo que hablamos. Muy buenas, ¿qué tal? Nada, bueno, venimos aquí a echar ratito, ¿no? A echar ratito, desde luego, con un partido que, bueno, pues se repitieron tantas cosas de lo que ha ocurrido en otras ocasiones que da la sensación de que hablamos casi siempre del mismo partido. O sea, porque una de las cosas que está teniendo esta temporada es cometer una y otra vez y otra vez y otra vez los mismos errores y así pasó en el Martínez Valero. ¿Te sorprendió que cayéramos o a esta altura era algo ya más que esperado, pero evidentemente más doloroso después de habernos adelantado en el marcador tan pronto? A ver, es evidente que todos queremos ganar, pero sí que es cierto que la dinámica que venía trayendo el equipo y los números que veníamos viendo del Elche en la previa, que lo hablamos con Alberto y tal, yo comentaba que un punto viendo los números del Elche en casa podía ser positivo, pero viendo los números del Cádiz no era nada positivo. Nos nos la creíamos felices cuando vimos que el Cádiz se adelantó y después, aunque hablaremos ahora un poco de ello, pero bueno, Mm. al final no pudimos tomar el ejemplo que nos dio el Deportivo La Coruña cuando se quedaron con uno menos y pues bueno, al final los puntos se quedaron en Elche. Y bueno, evidentemente un partido que viene pues tras caer en casa contra el Deportivo, tras caer en Copa, con la sensación de que era ya prácticamente un ultimátum, pero bueno, también veníamos de semanas atrás en las que parecía que también era el partido definitivo para poder decir adiós a la etapa de Paco López y finalmente, bueno, ocurría tras este. Bueno, si te parece, vamos a comentar un poquito del partido. Estaba aquí, digo, vamos a poner por lo menos unas imágenes del encuentro. Son imágenes de tanto del Elche como del Cádiz. Y bueno, pues el encuentro en el Martínez Valero, pues comenzaba con el Cádiz haciendo una presión intensa al rival y fruto de ello pues llegó a los 7 minutos ese tanto que vino de un error en la entrega que fue aprovechada en el área por Ontivero, que también te digo, tuvimos la suerte de que ellos cometieran el error y que el balón le cayera a Ontivero, porque viendo cómo está el resto de jugadores, a años luz del Marbellí, si le hubiera caído a otro no se le hubiera acabado igual. Y Ontivero, pues de manera magistral, pues batió a Dituro por bajo. Un tanto que pone el partido en ventaja para el Cádiz, que quisieron evidentemente hacer valor contemporizando el juego. El rival empezaba a quejarse porque lo entendía como pérdidas de tiempo, las cosas como son. Ahora hablaremos también de eso, pero el Cádiz a poco más puede aspirar que podía aspirar en ese momento a hacer otra cosa. El partido evidentemente pues el Elche intentó acercarse a la portería de David Gil, pero salvo en una acción que el metacadista tuvo que hacerse con el balón en dos tiempos, pues apenas crearon excesivo peligro. El Cádiz también un par de acercamientos que tampoco fueron demasiado peligrosos, el que más un disparo abajo y colocado Don Tibero, que Dituro sacó con una manopla por bajo. Y con ese decorado pues se fue el partido al descanso, además en una fase final de la primera parte que prácticamente entró en un corre-calle. En la segunda mitad, bueno, pues todo el mundo esperaba que más o menos la tónica fuera igual, pero se complicó muy pronto, al igual que en la primera, todo fue ventaja desde el principio. En esta segunda todo fue negativo. Brian Ocampo veía su segunda amarilla en una acción en la que el uruguayo llegó muy pasado a un balón dividido.
también hablaremos ahora de ese tipo de acciones. Es cierto que resbaló en el intento por frenar, pero ya era demasiado tarde, se llevó por delante un contrario. Se quedaba el Cádiz con más de una hora de partido y un jugador menos. Empezaron a hacerse cambios, el Cádiz buscó mantener el centro del campo con la entrada de Cris Ramos, Cuamé por Carlos Fernández y Roger, en el centro Soricaba, y fueron instantes en los que el Elche pues se empezó a convertir, lógicamente, en el dominador total. Vigas primero pudo lograr el empate en un cabezazo que David Gil sacó en dos tiempos. Por ahora ahí ya se vaticinaba que mantener el 0-1 iba a ser una empresa complicada, y seguían sucediéndose los balones colgados al área, uno detrás de otro, que era la consigna de Del Sarabia para lo suyo, y en ese momento, bueno, con una entrada de un nuevo cambio en el Cádiz, con Glauder por Ontivero, que se marchaba cojeando este último de manera ostensible, y por entonces ya el Cádiz formaba con un 4-3-1 prácticamente colgado en el balón del área, y prácticamente pues acabó con cinco defensas el partido. Una defensa que me decimos muy poblada, porque sin embargo se comió un balón al área, un balón a la espalda de la defensa que cazó Soricaba, y el remate fue rechazado de nuevo por David Gil. El metacadista convirtiéndose ya prácticamente en un héroe del partido, pero como siempre suele pasar, pues el rival crece, el Cádiz se empequeñece, y de poco sirvió la línea de 5, porque en una jugada por banda en la que el pase cruzado acababa rematándolo totalmente solo y libre de marca Josán para poner el empate. Restaban a intentar no perder en los poco más de 10 minutos que había hasta el pitido final, pero al final, como siempre, con un guión como si estuviera escrito en la misma cara de los jugadores del Cádiz, él llegó el segundo tanto. Fue en el descuento, obra de Yago Santiago, y al final pues le sirvió para darle los 3 puntos a su equipo. Y eso más o menos fue el partido. A ti, desde luego, ¿qué te pareció sobre todo esa segunda parte en la que el equipo volvió a mostrar su vergüenza? Sobre todo yo creo bueno, no sorprendo a nadie si pienso Marca la que la expulsión, clave ¿no? puede estar en eso, la expulsión del campo que se le ve que lleva con demasiado ímpetu o demasiada revolución, que no es capaz de frenar, y bueno, que es una segunda tarjeta amarilla que yo creo que es evitable si se hubiera controlado un poquito más lo que es la carrera, porque a veces no solo es correr, sino cambiar cómo correr o a dónde correr. Y esos pues, detalles al final pues marcan los partidos. Los cambios pues, llamaba la atención, aunque no llamaba tanto, pero realmente sí llamaba la atención por el contexto. La vuelta a los terrenos de juego de Cuamé, que lo perdonaba tras el incidente que había tenido, y vuelve este caso a la convocatoria, pero también es cierto que estaba marcado por la falta de efectivos en el medio de campo. Y sobre todo, bueno, aunque se marchara cojeando, pues el apostar por cubrir un poco más la defensa con la entrada de Glauder, pues te podía indicar que aunque no fuera a lo mejor la instrucción de Paco el que se metiera atrás el equipo, de forma indirecta con ese cambio, si tú estás como diciendo, oye, que estamos ganando, hay que intentar amarrar los 3 puntos, y pues, el equipo se mete atrás, y al final pues un Elche que estaba funcionando muy bien en casa, pues prácticamente en 2 ocasiones le ha dado la vuelta al partido. A ver, Paco hace lo que mandan los libros. O sea, el rival sabe que lo que va a hacer con un jugador más es tener el balón, abrir campo y colgar balones al área. Pues tú lo que tienes que hacer también es arroparte atrás, abrir también tu defensa con dos carrileros y tres centrales para esperar los balones al área. Pero es que, claro, en el Cádiz el libro automáticamente se tira a la basura, porque entraremos ya ahora después cuando en otro vídeo que vamos a hacer valorando la llegada de Gaisca Caritano y demás, pero aquí hay mucha duda de decir, vale, el técnico tiene culpa, pero es que tampoco el nivel de los jugadores. El técnico hace en ese momento lo que tiene que hacer, y son los jugadores los que no responden haciendo lo que deben hacer. Ujú. Totalmente. Te pones a mirar las estadísticas del partido, y sí que es cierto que se ven dos tiempos, aunque la posición del balón en los dos tiempos es el Elche, que el Cádiz ahí prácticamente no quiso saber mucho de lo que es la posición, pero se ve claramente, sobre todo en temas de fuera de juegos
y en jugadas ofensivas como que el equipo se va metiendo atrás al final. Y sí que es cierto que es eso, que la entrada de Claudera, aunque no sea de forma directa, le está diciendo eso al equipo, que bien Paco por hacerlo, porque prácticamente en el banquillo no tenía muchas más opciones. Y también recordar que eso, que estaba jugando Iván Alejo del lateral derecho por las bajas que estaba viendo en esa posición y al final pues te condiciona mucho. Y como decíamos, uno de los aspectos que a todos nos hace indicar que condicionó el partido fue evidentemente la expulsión de Brian Ocampo. Y en ese aspecto me gustaría incidir porque es algo que venimos repitiendo a lo largo de la temporada, que si nos fijamos, una gran parte de las tarjetas amarillas que está viendo el Cádiz esta temporada son por acciones que son prácticamente calcadas. Son balones divididos a los que el jugador del Cádiz llega tarde, normalmente en una presión, incluso la mayoría de ellas en campo contrario, porque no se Ujú. trata ni de frenar jugadas del rival, sino intentos de robar el balón en campo contrario y acaban en falta. Y en falta con tarjeta amarilla. Entonces, eso tiene varias lecturas. Una puede ser que evidentemente o el equipo no está preparado físicamente para hacer ese tipo de esfuerzo de presión y le viene muy largo y llega siempre muy tarde. Si el equipo no ha entendido jamás en esta temporada qué era lo que le pedía el entrenador a la hora de presionar, cuando tenía que hacerlo, en qué condiciones tenía que hacerlo, porque ¿por qué te presionan al rival muy arriba y no comete tanta falta llegando tan tarde? Y esa fue una más, la de Brian Ocampo. Sí, también lo veíamos eso, que son faltas que están muy relacionadas, pero cuando salía la noticia de que Ontivero, que estaba percibido antes del partido del Deportivo, y al final le sacan la tarjeta y se pierde ese partido, eh, las tarjetas vienen por eso, por entrada de tiempo, incluso protestas, pero que no son por agresividad del equipo, Sí, simplemente sí. por no medir la situación del momento y pues son amonestaciones que son muy evitables y al Claro. final pues son jugadores clave, que son las dos bandas, que son los jugadores que está sobre el cual se está construyendo el ataque del equipo ahora mismo y es evidente que en un partido tan importante como el que viene el fin de semana contra el Albacete, la baja de Brian, pues el equipo lo va a notar. Y además es una acción que no solo viene, conlleva, o sea, que es una jugada, como decimos, que se parece mucho a tantas otras, sino que en este caso tiene el agravante de que el futbolista ya tiene una tarjeta amarilla. Y en ese caso debe prevalecer ese pensamiento de decir, no puedo llegar tarde. A ver, yo creo que se da cuenta, pero cuando quedaba un metro a la hora para llegar al rival. Intenta frenar, se resbala y se lo lleva puesto. Y al Sobre el final. tema de la parcela física y demás, que puede estar relacionado con el tema de las tarjetas, aunque no directamente del staff del Cádiz, ahora sí lo es, ¿vale? Cuando estaban presentando al staff de Garitano, el que se va a encargar de la parcela física es Julio Hernando Santos, se han sacado declaraciones de él y indica una cosa que sí que me parece interesante, que dice literalmente, el aspecto condicional está directamente relacionado con lo emocional, todo repercute. Sí, Y sí. entonces sí que es cierto que un equipo como el Cádiz, que sabemos que no está bien porque no digiere el descenso, que no saben en la categoría en la que están hasta que se están encontrando con la situación con lo que están, que no te está saliendo bien y al final te retroalimentas de esa energía negativa, pues eso te repercute en lo físico y muchas veces sí que somos redundantes indicando que parece que el equipo no está trabajado. No tenemos dudas de que trabajar se trabajará bien en cuanto a lo que son los parámetros, lo que se le exige, lo que se puede medir, pero al final son todos detalles que suman. Alguien cuando no está bien pues no rinde. Al final de ninguna manera, la cabecita es la que manda. Ujú. Bueno, pues el partido pues conllevó, como decíamos, la derrota del Cádiz y llegaba el momento de la rueda de prensa y le tocaba el turno a Paco López y prácticamente sin decirlo, bueno, pues yo creo que admitía, ¿no?, que su futuro inmediato estaba lejos del Cádiz, que ese, más que probablemente, eso era en un momento que podíamos intuir, era su último partido al frente del conjunto cadista.
algo que prácticamente después se confirmó, porque a través de Onda Cádiz se informó que una vez acabado el partido, él ya tenía la información de que iba a ser cesado y bueno, pues Paco López en rueda de prensa pues explicó que el fútbol volvió a ser cruel con ellos, que la primera parte había salido bajo el plan previsto y que se hizo el gol en una buena presión alta, como contó también en el resumen del partido, y que el equipo cree que ha defendido muy bien en la primera parte y que ha tenido varias ocasiones. Pero después, claro, dice la segunda parte ha venido condicionada por la expulsión de Brian, justo cuando íbamos a realizar los cambios y la desgracia se ha cebado con nosotros. Explicaba eso, que el jugador se ha resbalado y se ha llevado por delante al jugador, al rival. Y bueno, pues se le preguntaba eso, sobre la continuidad, ¿no? Y dice que mi situación cómo va a quedar. Dice, os lo podéis imaginar, después de las semanas que llevamos. Llevamos mucho tiempo esperando cambiar la dinámica y el Elche está en esa dinámica de que tiene ese puntito que lo busca y que ha hecho que lo encuentre. Y eso, pues, una cuestión que más o menos ya se ha podido intuir, pues ya ahí el final de Paco López estaba cantado como entrenador del Cádiz. Ujú. Sí, básicamente no tiene mucho más que comentar la rueda de prensa. Sobre todo si además él ya sabía su situación cuando sale a enfrentar lo que son las preguntas que se le van a hacer. Atiende a la prensa de forma correcta, como siempre lo ha Sí, hecho, pero sí que es cierto de que bueno, el decir que la desgracia que se vuelva a cebar, a ver, es evidente que la suerte tiene su quehacer. Cuando todo te sale bien, al final estás iluminado por un halo como el Elche en ese momento, pues es más fácil que te caiga todo de cara. Pero sí que es cierto que aunque tú trabajes y lo hagas bien en el día a día, algo tienes que estar haciendo mal cuando no ya, te salen las cosas. Yo no creo ya, que sea casualidad ni que se cebe la desgracia, sino que hay algún factor o varios factores dentro de lo que es el ambiente de trabajo, pues que no estaban funcionando bien. Y bueno, pues desearle suelta a Paco en el futuro, menos cuando se enfrenta al Cádiz, que entiendo que se enfrentará alguna vez. Pero bueno, cerramos esa etapa con esto. y después de Paco López, pues era Eder Sarabia, el entrenador del Elche Club de Fútbol, el que hablaba en rueda de prensa, evidentemente contentísimo, porque si su equipo gana en casa y además lo hace en los últimos instantes del partido, pues eso sabe evidentemente el doble mejor. Y como dijo, dice que bueno, vivimos emociones, sentimientos, que no se vivan en otra, que probablemente no se vivan en otras circunstancias. Y bueno, pues dijo que el partido no le ha gustado, que no le ha gustado su equipo, pero cuando está bien, pues ocurre eso, ¿no? Que generas cosas y al final pues acaban también, que es, como él dice, no pasan por casualidad. Evidentemente es por algo, porque estás haciendo las cosas bien. También tenía, evidentemente estaba de acuerdo en que condicionó el partido la expulsión de Brian Ocampo. Y hay una cosa que me llamó la atención, a ver, que no porque le faltara razón, pero sino que evidentemente, no sé, de la manera que lo hizo, ¿no? Dice que el Cádiz no ha propuesto nada y más que perder tiempo, fingir, intentar engañar e ir al límite. Y yo lo puse en Twitter, que no lo diga eso muy alto, porque el día de mañana le puede tocar un equipo en unas condiciones no tan buenas como la que tiene ahora, con una plantilla con a lo mejor que no sea tan buena como la que tiene ahora, y en más de un partido pues tenga que recurrir a esas cosas. Porque el fútbol es muy caprichoso y de lo que hoy te quejas, mañana lo llevas a cabo y lo haces tuyo. Eso Y lo hemos sobre visto en todo 20.000 equipos, en 20.000 entrenadores, lo hemos visto, ¿no? Y sobre todo en una división como la segunda, que al final son detalles, trabaja bien lo que son Claro, las segundas jugadas y el defender lo que son las rentas cortas. A ver, a mí en cierto modo me parece un poco de hipocresía, porque el que más y el que menos, al final cuando marca el gol está diciendo que pita ya el árbitro. O sea claro. que a todo el mundo le gusta marcar 15 goles y ganar 15-0, pero que al final todos nos conformamos con un 1-0 y los 3 puntos. Vamos, que si en Eso es vez de así. marcar el 93, marca el 2-1 en el 80, los 15 minutos que es, se los tira leche perdiendo el Pero- tiempo y no pero- pasa absolutamente nada. O sea que, y colgado en el larguero, no hubiera pasado nada. Pero que es eso, que yo creo que también hay
que saber las situaciones por las que pasan también los rivales, que sí que te da coraje cuando viene un equipo y te pierde tiempo en casa, porque a todos nos ha dado coraje cuando ha pasado en el Nuevo Mirandilla. Pero a ver, te viene un equipo que puede entrar en descenso esa semana, como al final ha pasado, con los jugadores con un estado de ánimo como viene, que se presuponía que iban a dar otro rendimiento porque es un recién descendido, pero al final la mente te hace jugar a esas cosas y cuando vas ganando 1-0 con tan poco tiempo, pues intentas amarrar resultados. Es que lo haría todo el mundo, así que nada más parece hacer todas esas declaraciones porque seguramente ellos también lo harían. Pues por eso decimos que en estos casos, evidentemente, hay que. Hombre, no estamos diciendo que no se queje ni mucho menos, porque está en su derecho, pero la verdad bueno, que como siempre decimos en estos casos, que hay que tener cuidado porque cualquier momento pues te puede tocar a ti y eso. Y nadie le va a reprochar nada, ni al Getafe, ni al Cádiz, ni al Elche cuando tenga que hacerlo, absolutamente a nadie. Y bueno, evidentemente ese partido traía también esa derrota que significaba para el Cádiz entrar en descenso y ahora pues vamos a ver la clasificación cómo queda en este caso en segunda división, que evidentemente no es nada bueno ver al Cádiz en esos puestos de descenso. Nos queda hoy un partido cuando estamos grabando esto, que es el Cartagena, que tiene que jugar contra, lo voy a mirar ahora mismo porque no me acuerdo, contra el Sporting de Gijón en Cartagonova. Y bueno, ahí tenemos al Cádiz. Sí, Jornada 18, puesto 19, con 18 puntos y ahora mismo a un punto de los puestos de salvación. ¿Preocupante? ¿No preocupante? ¿Cómo lo ves? a ver, preocupante es más que nada porque se vendió la moto de que se confiaba en la plantilla, que la plantilla tenía que tener nivel de sobra. Yo no estaba de acuerdo con ello, pero sí que es cierto que no debería de ser para meterte en temas de descenso. Ya va a acabar la primera vuelta dentro de poco, al final estamos ahí, pues a las claras está que o se han confiado demasiado o Paco no sabe mover la tecla y bueno, que Gaisca va a tener que trabajar en otras cosas. El partido del Cartagena, bueno, pues tampoco va a variar mucho la clasificación, en todo caso Sí, sería el último clasificado si y el, ellos y el ganan, pues Sporting el que está por la Tenerife parte de sería. arriba, que no va a cambiar nada, en Exacto. principio. Pero el Tenerife, por ejemplo, sigue teniendo un partido menos. Sí. Tiene que jugar el partido con el Levante, entonces eso todavía está pendiente de regularizar. A ver, yo la principal duda que tengo, y ahora también lo podremos comentar cuando hablemos en el vídeo que vamos a grabar también sobre Garitano, a ver cómo arregla la situación, eh, es si. A ver, yo creo que el Cádiz, plantilla para ir a por el ascenso, evidentemente tiene muchas carencias, pero como tú dices, plantilla para salvar la categoría, yo creo que hay. El problema, o más bien los problemas de esta plantilla, ha llegado cuando se le ha no presionado entre comillas, porque es que es lo lógico, después de descender lo que tienes que hacer es luchar por intentar conseguir el ascenso. Eso es lo que le ha venido grande a esta plantilla. Tener con ese Sí, peso, iniciar la temporada con ese peso, y ahora veremos. Ahora vamos a hablar después si eso es cierto, si tiene fundamento, esa manera de la que han ocurrido las cosas y demás. Pero bueno, lo cierto es que dejamos al Cádiz ahí en posición de descenso, algo que no queremos ver, por cierto. mm, Hace una semana, solo fichaje, un 2-3 anunció que en el contrato de Paco López había una cláusula que el finiquito se había reducido en un 50% en caso de que se le echara cuando el equipo estuviera en descenso. Yo no sé si eso es así o no, yo me imagino que sí será, pero lo cierto es que da la sensación de que no se ha ejecutado, que él ha llegado a un acuerdo con el Cádiz y se ha ido sin cobrar el año que le quedaba y el acuerdo pues, creo que ha sido total, ¿no? bueno, si son acuerdos que han llegado con el club, pues entiendo que le honra la parte que la haya sabido perdonar o no, pero bueno, al final los contratos están para algo y esas cláusulas se ponen también cuando se negocian los contratos por algo.
y bueno, poco más que decir de la era Paco. Pues nada, para terminar, vamos a hacer un repaso de lo que han hecho otros equipos y en otras categorías del Cádiz Club de Fútbol, Veloso. Y pues tenemos aquí para recordar un poquito lo que han hecho brevemente otras secciones cadistas. Empezamos hablando del Mirandilla, que sigue siendo farolillo rojo del grupo de Segunda Federación, No hay porque efecto, no, visitaba, no hay efecto rubio, ¿no? No hay. ¿no? Eso se ha venido abajo como un azucarillo. Y en la visita que le hacían al Antoniano, pues perdían 1-0. Entonces, Más pues colista nada, todavía. más colistas si cabe. Pasamos a hablar del Virgili, que recibía al Náuter Blanca y ha sido una victoria contundente porque ha ganado por 5 goles a 2 y Mm, que me gusta ya que el Virgili vuelva a lo que son los números positivos, sí, sobre sí. todo los que ha tenido la semana pasada. Y bueno, pues por cambiar un poquito el orden, pues me gustaría hoy acabar con el femenino que visitaba a la Rambla y pues se viene con una victoria, ganando el partido por 2 goles a 3 Remontada. y con remontada y en este caso pues las chicas se van acercando un poquito más a lo que son los puestos de la zona alta, que todavía queda un poco, pero bueno, como recordaba Javi Quiñones el otro día, en lo que es la previa, este año pues se va a crear una nueva división, y al final si no quedas entre unos puestos determinados es como si al final acabaras descendiendo. O sea que es importante acabar lo más alto posible. Bueno, y destacaba eso, Javi Navarro, el técnico del equipo femenino, que bueno, que la segunda parte sobre todo que han estado sobresalientes y que bueno, pues que con esa tuvieron también un poquito de picardía y de ese otro fútbol para saber también guardar la ropa al final del partido y que bueno, como dijo al final del encuentro, pues también han demostrado que en ese encuentro estar a la altura. Bueno, pues la verdad que ojalá siga el Cádiz femenino cosechando buenos triunfos y consiguiendo una buena clasificación, porque como has explicado, pues también será importante al final del campeonato. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí, lo que es solamente lo de lo ocurrido sobre ese partido, sobre todo entre el Elche y el Cádiz, y ahora vamos a Sí. hacer otro vídeo para centrarnos más en lo que es ese relevo en el banquillo cadista. Pues nada, señor Víctor Veloso, pues muchas gracias por acompañarme. Como siempre decimos, si te gusta este vídeo, le das a like, te suscribes, que es gratis en YouTube, dejan comentarios sobre lo que creas oportuno sobre ese partido, la plantilla, lo que ocurrió, la expulsión, Paco López, lo que se te antoje. Tienes ahí los comentarios para dejar tus pensamientos. Señor Veloso, hasta la próxima. Chao, chao, Chao. chao.